Bien, pues vamos a concluir con estas dos últimas sesiones del seminario sobre el animal divino de Gustavo Bueno. Ya hemos hablado largo y tendido durante toda esta semana de lo que constituye el animal divino y de sus tesis fundamentales. Hemos hablado después de sus críticas, las críticas que recibió en los primeros años, recopiladas en Cuestiones Quodlibetales sobre Dios y la religión en 1989, otra obra de Gustavo Bueno. Y también hemos hablado de la polémica sobre la religiosidad primaria que tuvo lugar en el año 1995 a raíz del libro de Gonzalo Puente Ojea, Elogio del ateísmo. En estas polémicas pues hemos visto también en marcha pues muchos de los postulados o preámbula fidei del materialismo filosófico en referente a la filosofía de la religión. Y entonces lo que nos resta aquí pues es hablar pues, de una polémica que tuvo lugar pues, al final de la tercera oleada del materialismo filosófico en el año 2005 y que fue la única, curiosamente, que tuvo lugar una vez que se realizó la segunda edición del Animal Divino. Es decir, con el libro pues, actualizado, con algunos cambios, sobre todo pues, de cuestión estilística, por así decir, y del planteamiento, aunque luego las tesis evidentemente son las mismas, pero evidentemente la parte noseológica, la primera parte del animal divino, pues era muy farragosa, ¿no? Entonces pues se concretó de otra manera, aligerándolo de notas y enfocando pues algunas cuestiones de forma ligeramente diferente. Aunque bueno, lo que hace la segunda edición sobre todo es añadir escolios y clarificaciones sobre algunas cuestiones relativas pues al cuerpo de las religiones, a pues tema de la nematología o diríamos fundamentación ideológica de la religión, incluso temas sobre el argumento ontológico de San Anselmo, etcétera, etcétera. Claro está, pues que después de la edición en 1996, que yo recuerdo con cariño, pues puesto que cuando empecé a recibir clases en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo, pues en la mesa del Bedel, del conserje de la ordenanza, pues uno de los libros que se vendía, además a un coste pues asequible para los alumnos, aparte de qué es la filosofía y qué es la ciencia, esos dos opúsculos, pues era precisamente la segunda edición del Animal Divino. Entonces, bueno, pues son libros que de alguna manera a uno le influyeron pues ya al principio de su formación, aunque obviamente pues no son los únicos que uno se ha leído ni que le han influido. Entonces, como digo, vamos a analizar pues esta última polémica que se sustanció, pues digamos, en el debate que tuvo lugar en la revista El Catoblepas, allá por el año 2005, de los meses de mayo a octubre, aproximadamente, si no me equivoco. Una serie de réplicas y contrarréplicas muy superior en número y en número de las mismas y en número de autores. Pues no hay más que ver pues, la diferencia pues, entre la polémica del 95 y la que sucedió 10 años después. En la del 95, en el Basilisco, se ocupan solo dos números y solo hay 4 autores. Gustavo Bueno, Gonzalo Puente Ojea, Alfonso Tresguerres y Pablo Guerra. En la otra, la del año 2005, en una revista digital, pues hay unos 7 autores, si no me equivoco. Bueno, son muchos más. Y hay muchas más respuestas, incluso respuestas dentro de un mismo número, hay como 3 aproximadamente. Evidentemente las tecnologías habían mejorado ya mucho y en una revista digital era posible pues, incluir réplicas y contrarréplicas casi de manera inmediata, ¿no? Se iba pues, presentando el número de la revista, se iban incluyendo artículos y entonces se podía incluir una réplica, una contrarréplica, incluso en el mismo número. Incluso pues, se hubiera podido hacer, aunque pues, los tiempos no marcaban esa situación, pues una suerte, diríamos, de número monográfico dedicado a la polémica, ¿no? Hubiéramos puesto pues 30 páginas y con 30 artículos, por ejemplo. Pero obviamente el ritmo de las respuestas pues no era así. Entonces ocupó varios números. La polémica sobre el núcleo de la religiosidad primaria pues comenzó cuando David Álvar González publicó en mayo de 2005, si no me equivoco, su ponencia del Congreso de Murcia del año 2003, Filosofía y Cuerpo, titulada pues, El problema de la realidad de los númenes en las religiones del Paleolítico. Ese es el título aproximado. Entonces, la argumentación principal de David Álvar González
es que en el fondo, pues las religiones son ellas mismas falsa conciencia. Anticipamos algo pues, en anteriores sesiones. Entonces, pues es la cámara oscura de la conciencia. Entonces, lo que se denomina como núcleo de la religión primaria, como hemos señalado en nuestras premisas antropológicas. Claro, lo que dice David Álvaro González es que hay una serie de proyecciones, la dice más o menos, o diríamos un contenido de falsa conciencia, donde se mezcla la figura animal con ciertas figuras humanas, ¿no? Pues en el ejemplo famoso del chamán, que se pone pues, la cabeza del oso o que se viste con la cabeza de ciervo, ¿no? Entonces esa mezcla de hombre y animal, que aparece también en las cuevas del Paleolítico como pinturas, es lo mismo. Es decir, pues mezcla de animal, el teros. De hecho, pues bueno, denomina su filosofía de la religión en algún momento el animal divino como teriomorfismo trascendental, es decir, que las formas animales pues, son pues, de alguna manera constitutivas, ¿no? de la religión. Están en todas partes, en todas las religiones de cualquier parte del curso, aunque sea mínimamente, tienen que aparecer, ¿no? Aunque solo sea para negarlas, ¿no? Pues como el demonio pues, aparece en la religión terciaria monoteísta. Entonces dice, claro, dice que es teriántropo mezcla de animal y de hombre. Entonces los teriántropos para David Álvaro González serían el núcleo de la religiosidad primaria. Entonces, como es una mezcla de los dos, dice, pues evidentemente a partir de ahí pues hay que concluir pues que el núcleo de la religiosidad no puede ser solo angular, sino que tendría que ser también circular. Es decir, pues ser una mezcla de los dos ejes, ¿no? Circular y angular. Obviamente, en las relaciones circulares entre unos hombres con otros hombres, pues también hay voluntades, ¿no? Obviamente el eje radial sería imposible, ¿no? Eso es lógico, puesto que ahí no hay voluntades. No podemos seguir la idea de Rudolf Otto de los Santos, esa que dice que en el fondo pues lo que origina la religión pues son los fenómenos meteorológicos que provocan el asombro, ¿no? Pues como el rayo, el desbordamiento de los ríos, de las aguas, ¿no? Pues eso provocaría, eso sería lo santo, ¿no? Lo luminoso. Entonces no se puede, diríamos, pues aplicar eso, ¿no? No se puede aplicar una teoría radial de la religión para explicar el origen de la religión, por así decirlo. Hay componentes radiales, sobre todo pues en el cuerpo de las religiones, pero no es eso lo que estamos discutiendo ni lo que discute David Álvaro González. Entonces, pues tomada esta posición, pues David Álvaro González incluye, cuando publica el libro, pues una denominada galería de teriántropos, la denomina así, donde aparece, pues sería una suerte de prueba, ¿no? Pues como están pintados ahí, pues es la prueba, ¿no? De que el núcleo de la religiosidad primaria pues son los teriántropos. Obviamente, pues aquello provocó respuestas inmediatas, ¿no? Claro, evidentemente, pues hay muchos problemas ahí involucrados, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en el año 2005, en el número 37 de la revista El Basilisco, Gustavo Bueno publicó, diríase, pues un texto fundamental pues, para la antropología filosófica y también, como no, para la filosofía de la religión, que es el ensayo de la teoría antropológica de las instituciones. Supone pues, una ampliación sobre el ensayo sobre una teoría antropológica de las ceremonias del año 1984 y lo que plantea es que las instituciones, pues como hemos dicho aquí en otra ocasión, son los cauces morfológicos por los que se desarrolla la racionalidad humana, ¿no? Aquello que decíamos de que el hombre es un animal que come pan, pues es una definición morfológica, ¿no? Pues porque la racionalidad se ve pues, en la preparación del pan, la elaboración, ¿no? El cultivo del trigo, la roturación y luego la elaboración del pan. También podríamos decir, pues el hombre es un animal que arregla carros, ¿no? Aunque sería una definición, pues, morfológica, aunque, bueno, pues no todo el mundo arregla carros, pero es capaz, ¿no? Obviamente, pues, eso está producido a escala humana y esta definición, en el fondo, pues es muy diferente, que es el hombre, en realidad, habría que decir que la definición es el hombre animal, racional e institucional, es diferente a la definición de Aristóteles del hombre como animal racional, que es una definición lisológica, ¿no? Pues genérica. O sea, la racionalidad, además, es una cualidad más, ¿no? Pues como unos animales tienen garras, otros colmillos, pues el hombre es racional, ¿no? Pues es su cualidad, ¿no? Pues
Cada sustancia en el mundo aristotélico es perfecta en sí misma, entonces pues el hombre simplemente tiene su racionalidad, no hay más. En cambio, la teoría de las instituciones pues plantea la situación de otra manera. Y de hecho, David Alba González, aunque en su escrito del año 2003, publicado en 2005, no hace referencia a esa teoría, pues porque no existía como tal publicada, pues luego, digamos que sí la utilizará de algún modo pues para, diríamos, para argumentar, pues digamos un poco para defenderse, ¿no? Pues a medida que van avanzando réplicas y contrarréplicas, pues él dirá que, bueno, pues que las instituciones, como dice, bueno, cuando se clasifican, pues a veces abarcan dos ejes, ¿no? Al contrario, pues de lo que pueden ser las ceremonias, ¿no? O de lo que podría ser el núcleo de la religión, aunque Alba González dice que está entre los dos ejes, ¿no? Entonces aquí hay que ver pues muchas cuestiones que están ahí involucradas y en este caso pues la polémica, a diferencia de la que se produjo en 1995, donde se proponía, por así decir, a Gonzalo Fuente Ojea pues refutar el materialismo filosófico, y aunque no era del todo externo al sistema, pues porque tenía que tomarlo en cuenta, pues aquí digamos que es pues interno al sistema, ¿no? Como tal, o al menos se pretende que sea así. Otra cosa es que luego las tesis que se defiendan pues sean todas, pues diríamos, deducibles, ¿no? Pues en un sentido casi lógico-formal, pues de los preámbulos fidei. También, pues, de algún modo, Alba González introduce otras dos premisas. Aparte, pues, de esa idea de que como hay falsa conciencia, ¿no? Pues que tiene que ser una mezcla de lo circular y lo angular, pues, o sea, sería una teoría pues, dual, ¿no? En tanto que elimina el tercer eje, que no sirve en este caso, pues dice también dos cosas, ¿no? O argumenta dos cosas, introduce dos premisas a partir de lo que dice, bueno, el animal divino. La primera es el problema de eso de los númenes reales, o lo mejor dicho, la verdad de la religión. El problema es de hablar de la verdad. Entonces, él dice que la teoría de la verdad pues no puede incluirse en la filosofía de la religión, puesto que la verdad, pues en el fondo no se puede predicar de las religiones, ¿no? Todas las religiones son falsas, entonces lo que dice bueno queda ambiguo, afirma David Alba González. Y otra, que será en el fondo el caballo de batalla, pues es la definición que señala Gustavo Bueno de numen personal, es decir, que los númenes son personales. Y entonces Alba González dice, pues claro, si son personales, pues algo humano tendrá que haber ahí, ¿no? Entonces, digamos que esas son las tesis principales, ¿no? La teoría de los teriántropos, dual, la idea de que la verdad de la religión pues, es un disparate en el fondo, o que decir que la religión tiene algo de verdad es probar demasiado y meternos en otros vericuetos, y la idea del numen personal, ¿no? Que eso demostraría que como se habla de algo personal, pues que tenemos ahí algo humano. Entonces las discusiones giraron pues, en torno a varias de esas ideas, ¿no? Primero, la idea de falsa conciencia, ¿no? Que David Alba González pues, la maneja casi como si fuera la de Marx y Engels, ¿no? Esa idea que dijimos de la cámara oscura de la conciencia, donde pues, lo que se hace es proyectar al revés, pues, de la manera deformada, pues, la realidad, por así decir, ¿no? Es la falsa conciencia, pues un ejemplo de alguien pues, que es incapaz de reconocer, pues, por ejemplo, como pasaba con los nazis respecto a los judíos, que puede haber judíos brillantes, ¿no? Que puede haber judíos que sean buenos músicos, o que puede haber judíos como Albert Einstein, que eran grandes físicos. Y entonces, como son incapaces de reconocer eso, pues evidentemente pues tienen que utilizar argumentos ad hoc, ¿no? O sea, tienen una deformación de la realidad tal que pues nunca podrían reconocer que los judíos tengan algo bueno, por así decirlo. Pero la definición de falsa conciencia en ese aspecto pues es de carácter casi mentalista, ¿no? Pues la cámara oscura de la conciencia. La conciencia en el contexto del marxismo tampoco se sabe muy bien lo que es, porque en el fondo es un residuo del idealismo alemán. Parece que, que el mundo pues, lo genera la conciencia, ¿no? Todo lo único que dicen los marxistas es que es el mundo el que determina la conciencia, no al revés. Pero, claro, la cuestión es que la conciencia pues, sigue siendo algo pues, casi de carácter espiritualista, ¿no? Pues, es la dialéctica de la naturaleza frente a la dialéctica del espíritu, como diría Engels, ¿no? Y de hecho, pues Gramsci, Antonio Gramsci, cuando
en sus obras hablaba de la teoría, diríamos, del príncipe moderno, y cuando hablaba del intelectual, pues decía, el intelectual pues es el representante de su clase o del partido, pues es el intelectual orgánico que decía él, frente a los intelectuales inorgánicos que no tienen partido y que simplemente pues se nutren de la ideología ambiente, ¿no? Y la plasman en sus escritos, ¿no? En sus obras de arte. Tantas veces que oímos pues en las noticias, pues cuando ofrecen un premio Nobel o ofrecen un premio Príncipe de Asturias o del tipo que sea, pues se premia a alguien, ¿no? Pues premio Príncipe de Asturias de las letras. Pero a ese alguien no se le premia por ser un gran escritor, sino que se le premia por sus valores democráticos, ¿no? Pues porque encaja pues con la ideología ambiente, ¿no? Pues, entonces ahí está el carácter de intelectual en ese caso. Entonces Gramsci, respecto al intelectual orgánico, dice, trabaja con superestructuras. Entonces incluso habla pues, de que, claro, la superestructura se supone que es algo ideológico, no corpóreo, aunque luego la superestructura pues, incluiría, pues, desde las coordenadas marxistas, pues, lo que sería un parlamento, ¿no? Pues como sede pues, de la soberanía nacional, que es esa ideología pues, de la clase burguesa, ¿no? Pero realmente pues, la superestructura viene a ser como algo pues, incorpóreo, ¿no? Entonces, claro, se habla de trabajar con superestructuras, pero trabajar implica manipular, y no puedes manipular algo que no sea corpóreo, obviamente, ¿no? Entonces, la definición del marxismo de conciencia y de falsa conciencia, de formación de la realidad, de cámara oscura de la conciencia, pues es muy endeble en este sentido, ¿no? Por más que le reconozcamos mucha beligerancia, ¿no? Por lo menos es mucho mejor pues, que las teorías idealistas, por así decirlo. Pues sí. Pero, claro, cuando David Alba González, como decimos, apela a la falsa conciencia, pues claro, eso no encaja con lo que es la definición del materialismo filosófico, ni de conciencia ni de falsa conciencia. Puesto que la conciencia no está definida en el materialismo de, bueno, pues como una especie de, como una especie, diríamos, de interior o de dentro, ¿no? Del individuo, sino que es una confluencia de lo que Bueno denomina como ortogramas. Es decir, pues el individuo como tal pues no existe, es una abstracción, por así decir, está incluido en grupos y en, digamos, en secciones, ¿no? Está clasificado, no tiene sentido pues la división atómica de la realidad, de la sociedad política, así sin más, salvo que definamos un recinto donde están esos átomos, por así decir. De hecho, pues los nominalistas primeros, pues los nominalistas medievales, Ockham, Scotto, pues ellos eran nominalistas de género, ¿no? O sea, ellos no decían que hubiera individuos solamente. Bueno, además, eso sería muy complicado de definir así porque, pues, ¿qué sentido tenía que un monje franciscano como Scotto o Ockham dijera que solo existían los individuos? Entonces, ¿dónde queda la orden franciscana? Lógicamente. Claro, no decían eso, esa es la cuestión. Lo que decían es que existe una serie de géneros, que esos son los individuos, que están discontinuos de otros géneros, por así decirlo, ¿no? Entonces, en la realidad, diríamos, nominalista, pues se refiere a los géneros, ¿no? Pues a los grupos de individuos. Y de hecho decía Ockham que la yegua y la mujer estaban más cerca entre sí que la mujer estaba cerca del hombre, ¿no? Pues porque eran géneros distintos, ¿no? El género femenino y el masculino, ¿no? En el fondo. Sí. Entonces, pues aquí la conciencia pues es pues una confluencia, ¿no? De ortogramas, lo que denomina bueno ortogramas, que son materias formalizadas que de alguna manera pues son las que guían la acción, ¿no? Por así decirlo. Entonces, los ortogramas pues sí, están definiendo pues unos planes y programas, diríase, aunque no todos los ortogramas son planes y programas. Por ejemplo, una Gestalt, pues las figuras de la Gestalt, pues son ortogramas, pero no son planes y programas. Quiere esto decir pues, que cuando encontramos la famosa copa, que se puede ver también como dos caras enfrentadas, pues no hay ninguna guía o clave que nos indique cómo debemos interpretarlo, así como caras o como la copa. O que sea cualquiera de las dos también, ¿no? O puede ser cualquiera de las dos, evidentemente. Ahí está la ambigüedad. Perdón, ¿no? O que no sea ninguna de las dos. O a lo mejor no es ninguna de las dos, efectivamente. A lo mejor pues alguien piensa que solamente son dos manchas con algo blanco en medio, o de otro color. Y luego pues está el problema, diríamos... Bueno, y también están otras Gestalt famosas, pues como la de la vieja que parece una joven, ¿no? Se mide. Ah, sí.
Pero claro, nadie nos dice cómo tenemos que interpretar, si es la vieja o es la joven, ¿no? O como el famoso ejemplo de la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Pues sí. Un ejemplo que algunos utilizaban un poco para reírse, ¿no?, de los filósofos, ¿no? Que te decía, oye, ¿y la botella está medio llena o medio vacía? Y dice, ¿y qué más da? Lo que importa es que tiene líquido. Pues, Eso no tiene más complicación, ¿no? Entonces, digamos que los ortogramas son los que definen la conciencia. Y de hecho, pues uno empieza a tomar conciencia en la medida en que empiezan a confluir, a veces de manera polémica, distintos ortogramas. Pues, por ejemplo, uno empieza a tomar conciencia lingüística de la lengua que habla, sea el español, el inglés o la que sea, pues cuando empieza a ver que hay más lenguas, ¿no? Que hay distintas lenguas que no siempre tienen los mismos significados. Entonces uno se empieza a dar cuenta de que pues habla igual que unos, pero no igual que otros. Y se puede comunicar con unos y no con otros, obviamente. Y lo mismo, pues uno toma conciencia, por así decirlo, de su lugar en el mundo, también pues cuando ve que hay otros grupos que se le enfrentan. O sea, yo tengo algo común con otras gentes y esas gentes son diferentes de las otras, ¿no? Entonces, pues, esas gentes pues se guían por una serie de ortogramas también o concepciones del mundo, si se quiere, en el sentido marxista, que son diferentes de las otras. Claro está que los ortogramas, por así decir, pues llega un momento en el que se vicia, ¿no? Y de hecho, pues eso es inevitable. En la historia pues se ven muchos ejemplos. Entonces, el ortograma viciado, tal que no es capaz de, digamos, asimilar, diríamos, casos, podríamos decir, que no encajan dentro de esas formas, ¿no?, que no pueden ser totalizados o formalizados, pues ahí empieza la falsa conciencia porque no se puede rectificar el ortograma, ¿no? Es lo que Bueno denomina como cerrojo ideológico, ¿no? Pues que es imposible penetrar en el ortograma del otro porque es incapaz de argumentar, ¿no? Lo niega todo. Y entonces, precisamente lo que dice Bueno pone muchos ejemplos, hay muchos ejemplos en la historia, pues por sin ir más lejos, el problema que supuso para el ortograma católico del Imperio Español pues la llegada a América y el descubrir que había una serie de hombres que habían estado pues más de 1000 años dejados de la mano de Dios. Claro, para un católico que es ecuménico y que considera pues que el linaje de Adán se dispersó en Babel, entonces tiene un origen común, eso es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que reinterpretar que aquella gente pues ya era cristiana. Entonces, claro, eso es un ejemplo de falsa conciencia, ¿no? Pues cuando Fray Bernardino de Sahagún pues utiliza para las ruinas mayas el topónimo de Teotihuacán, de Zeus, Dios, para demostrar que los mayas creían ya en el Dios Padre, en el Dios monoteísta, pues ahí está operando la falsa conciencia pues a todo lo que da, evidentemente. Pues era obvio que a aquella gente hubo que predicarles, ¿no? O sea, la demostración de que aquello era falsa conciencia es que tuvieron que predicarles el cristianismo, porque no lo conocían. Y de hecho, pues el caso de Fray Servando, en el contexto de la independencia de la Nueva España, después México, pues Fray Servando, que dijo aquello de que el apóstol Santo Tomás había evangelizado pues en los primeros años de la era cristiana toda América, ¿no?, el deber para creer. Entonces, pues América ya era algo preexistente, de identidad cristiana, y lo que habían hecho los españoles era simplemente pues, entrar e invadir una América preexistente, y no habían dejado nada. Es decir, pues habían dejado la sífilis, incluso pues aquello que decía Pablo Neruda en Confieso que he vivido, ¿no? Pues, claro, decía, se les cayeron sus palabras. Decía, nos lo quitaron todo y nos dieron todo, también decía, ¿no?, por el lenguaje. Pero claro, dice, es que se les cayeron, o sea, no que aprendiéramos sus palabras, sino que se les cayeron y las usamos, ¿no? Entonces, digamos que en ese contexto indigenista, pues sabéis que la falsa conciencia pues ya alcanza el delirio, ¿no? Pues un delirio digno ya casi de estudio de la psiquiatría. Aunque habría que concluir que aquello era una especie de locura colectiva porque a Fray Servando pues le dieron crédito, ¿no? Le dieron cancha en aquellos años, ¿no? Y todavía pues después Alfonso Reyes, José Lezama Lima y ¿cómo se llama este otro? El que fundó el Fondo de Cultura Económica, ¿cómo se llamaba este? Que no me acuerdo. Cossío Villegas, Daniel Cossío Villegas. Pues todos le dan crédito a la leyenda de Fray Servando del apóstol Santo Tomás. Y eso es un ejemplo de falsa conciencia y de cerrojo ideológico. Pero claro,
Eso no se puede aplicar, en el caso que dice Alba González, a las religiones del Paleolítico, puesto que la falsa conciencia y los ortogramas implican una sociedad histórica en marcha. Pero en el Paleolítico superior no hay una sociedad histórica, hay una sociedad prehistórica. Entonces, las supuestas proyecciones y la falsa conciencia, aparte de que no es, como dice David Alba González, pues no aplican en esa situación. Entonces digamos que la falsa conciencia no encaja. Luego está el problema de la verdad. ¿Qué se quiere decir con eso de la verdad? ¿Que las religiones son verdaderas? Pues entonces el animal divino no habría servido absolutamente para nada. O incluso su lectura, por así decir. Porque en el fondo pues nunca se dice que la religión sea verdadera. Se dice que hay un núcleo o hay una verdad de la religión en el sentido de que hay una referencia positiva. Incluso pues hay un trayecto positivo dentro de lo que es el curso de las religiones, que es el trayecto pues desde pues, el primer encuentro con las realidades luminosas, con los númenes reales, que no son realmente númenes, como decía muy acertadamente Tresguerres, y luego pues está el proceso de hominización en el que el hombre se pone por encima de los animales y los domina, entonces ya la religiosidad cambia, hasta llegar el momento en el que pues ya no es religión, ¿no? Pues en el fondo pues lo que pasa con las religiones terciarias, las religiones del libro, ¿no? Entonces eso es real. Y eso no es falsa conciencia. Ahí está. Eso sí que es verdadera conciencia, ¿no? Pues porque el hombre se ha hecho consciente de lo que es pues frente a los animales, obviamente, frente a esas otras voluntades de las que se da cuenta pues de que no son máquinas, por ejemplo, ¿no? O sea, la falsa conciencia de verdad estaría en un Descartes, cuando dice que los animales son máquinas, ¿no? Cuando Gómez Pereira dice que tienen que ser máquinas porque si no, ¿qué estamos haciendo de golpeándoles y haciéndoles cargar pues bloques pesados y haciéndoles sufrir, ¿no? Entonces, no pueden ser, diríamos, seres, voluntades como nosotros, ¿no? Que sienten. Y eso sí es falsa conciencia. En cambio, pues la conciencia, pues de alguna manera la habríamos recobrado pues gracias al reconocimiento pues de que los animales pues también son voluntades como nosotros y nosotros pues estamos bastante cerca del chimpancé, ¿no? Eso sí que es de alguna manera tomar conciencia. Por más que pues muchos ejemplos derivados de la etología y del estudio de los animales pues hayan llegado pues a verdaderos delirios, ¿no? Como el proyecto Alan-Simio, por así decirlo. Entonces, pues esa primera tesis no encaja. Aparte está el problema, claro, de lo que quiere decir pues eso de la verdad de la religión, como hemos dicho, y luego pues otras cuestiones sobre el numen personal y sobre todo, ¿cómo era esto que quería decir? Pues sobre todo pues el problema de las instituciones que va surgiendo ahí, ¿no? Pues al calor del artículo. Claro, que hay una realidad institucional que puede ser circular y angular a la vez. Y entonces, pues después de mucho discutir, bueno, interviene, prácticamente para cerrar. Número 43 del Catoblepas, publica por primera vez, aunque también había algún documento por ahí en el que aparecía, pues publica fuera de su sección rasguños, ¿no? Por así decir. Normalmente, bueno, publicaba en la sección que se llamaba rasguños para hablar de algún tema determinado. Entonces, publica el artículo titulado Sobre la verdad de las religiones y otros asuntos involucrados. Entonces ahí, bueno, pues va definiendo, más que criticando a unos y otros, digamos que va definiendo un poco las posturas de unos y otros al principio. Aclara pues lo que fue el comienzo del animal divino y aclara unos conceptos, por así decirlo. Obviamente, pues, bueno, pues adopta esta posición, digamos, de cierta distancia, porque, pues, o afirmar que unos tienen razón, o que, pues, uno pues, se equivoca directamente, pues sería un poco así como tomar un demasiado partidismo, ¿no? En el fondo. Sin perjuicio de que luego, pues cuando uno lee el propio artículo de Bueno, pues más o menos, pues cuando uno lo va leyendo y analizando, pues lo que se deduce, su diagnóstico es que David Alba González es una especie de psicologista, pues al estilo Feuerbach o Puente Ojea. Eso es lo que se puede deducir, digamos, de las tesis defendidas en ese momento por David Alba González. Entonces, bueno, pues empieza a hablar del problema de la realidad de los númenes y del numen personal,
de la falsa conciencia, como hemos comentado, y también habla pues, del problema de la verdad de la religión y de las instituciones, ¿no? Entonces, claro, bueno, señala, claro, es que esto del numen personal pues implica pues, ir a la idea de persona, ¿no? El origen de la idea de persona, que se origina pues, primero de la etimología de la máscara, que se pone el actor personare, ¿no? Para hablar, y luego pues del cristianismo, ¿no? Las tres personas de la Trinidad, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues son personas divinas, no son personas humanas. La idea de persona pues no implica que sea humano, ¿no? Porque hay persona humana y persona no humana. Incluso hay personas jurídicas que no son humanas propiamente, son circulares, pero no son hombres, sino que son agrupaciones, ¿no? Colectividades. Y entonces tienen otra naturaleza distinta. Y claro, pues bueno, digamos, reconstruye pues, la composición del espacio antropológico como señalamos en otra lección, ¿no? Pues somático y extrasomático, personal e impersonal. Entonces, claro, numen personal pues se refiere a lo que está, o sea, a lo que está personal y extrasomático, es decir, al eje angular. No hace falta meter el eje circular para hablar de numen personal, de hecho sería improcedente. Entonces, claro, la persona es persona divina, sobre todo. E incluso, pues en determinadas circunstancias, pues donde no existe la idea de persona, pues en el contexto, pues, por ejemplo, en el contexto de lo que se llamaba, bueno, las religiones secundarias, claro, no existe la idea de persona como tal. No existe la dignidad del hombre. Existen los griegos y existen los bárbaros, ¿no? Aquello que decía Aristóteles a Alejandro Magno. Trata a los griegos como si fueran tus hermanos, a los persas como si fueran ganado, y algo así, ¿no? O sea, que en el fondo, pues, a los griegos, trátalos como iguales, a los bárbaros, no, esos son otra cosa. Entonces, claro, en ese contexto, pues no existe la idea de persona, pero nosotros podemos reconstruir, pues, y esto tiene que ver también, en el fondo, con el problema que se planteó el otro día de si el dios de Aristóteles era personal o no. Nosotros podemos reconstruir pues, a los dioses homéricos, que no son el acto puro de Aristóteles, eso ya es otra cuestión, pues como númenes personales, puesto que son personas, ¿no? Obviamente no existe la idea de persona, pero nosotros retrospectivamente la podemos localizar. Los podemos localizar como númenes personales. Sí. También, pues, la famosa película de Mel Gibson, Apocalipto, ¿no? Pues cuando los mayas empiezan a realizar sus ceremonias de sacrificios y lanzan pues, a los cuerpos, ¿no? Una vez que los sacrifican, por las escaleras tirándolos, pues claro, ahí no existe la idea de persona, ¿no? Pues porque tú no te vas a comer a tu igual. Pero claro, el sacerdote que hace eso y que se identifica con la divinidad, ¿no? Pues con Quetzalcóatl o con el dios que sea, pues ese es un numen, y es un numen personal, claro. Pero es persona por ser divino, por tener algo que ver con lo luminoso, no por ser humano, si se dan cuenta. Entonces, claro, pues las tesis de Álvaro González, pues ahí hacen aguas, por así decirlo. Y luego está el problema, pues, de las instituciones, ¿no? En el fondo, pues hay instituciones que sí que exigen la composición de varios ejes, de varias fases, pero eso es distinto a las relaciones antropológicas, por así decirlo. Aparte que en las instituciones, pues establecen una normatividad, pero cuando se produce, diríamos, algo azaroso o algo irrepetible, pues ahí no hay realidad institucional, porque no se puede normar como tal. El primer encuentro, pues, del hombre con un oso, con un tigre de dientes de sable o con un mamut, eso no fue un encuentro institucional, fue algo casual. Entonces ahí se mostró el numen en todo su poder. Los hombres primitivos, los homínidos, no saben muy bien qué es ese numen, y entonces pues lo que sucede es simplemente pues, que eso es algo pues, que surgió en ese momento y ya no se puede volver a repetir. Cuando se repita, será algo parecido, ¿no? Pues es la idea del dialelo, ¿no? Es algo parecido que nos permite más o menos concebir cómo sucedió en el momento. Pero es obvio que ya no será igual. No podemos repetir ese momento, ¿no? De hecho, pues nuestras relaciones con los animales pues ya están institucionalizadas, ¿no? Ya sabemos cómo se comportan, sabemos sus etogramas, podemos predecir su conducta, y de hecho, pues cuando vamos al zoo, de hecho, pues como sucedía pues, en el parque natural,
pues hay animales que, pues cuando vamos, por ejemplo, en el Parque Natural de Iguazú, en Brasil, pues cuando vamos bajando camino a las cataratas por el camino, pues muchas veces se cruzan animales por el camino. Se cruza pues el coati, que tiene una cola larga, pero a veces se te puede cruzar el yaguareté, ¿no? Pues es como una especie de tigre, un felino con manchas, pues más o menos mediano y peligroso, ¿no? Porque es agresivo. Entonces, las recomendaciones en el Parque Natural de Iguazú, cuando te encuentras con el yaguareté, consiste en, pues, permanezca tranquilo, aparente que es más grande, siga hablando, háblele, retroceda poco a poco. Si se acerca demasiado, golpéele con algo. Es decir, pues son normas, diríamos, prudenciales, pues ante una amenaza, ¿no? Por así decir, ¿no? Pues Con los osos también se ve que hay que manotear hacia arriba, también. ¿verdad? Claro, o sea, claro, hay que parecer más grande y asustar, ¿no? Pues eso son pues, rasgos etológicos, ¿no? Sí. De hecho, pues me acuerdo en la película del oso que citamos aquí, de Jan Jackson, ¿no? Pues en la última secuencia consiste en que aparece un puma que se quiere comer a la cría de oso. Y entonces resulta que le araña hasta que el osito pues, se da cuenta de que se tiene que levantar, parar sobre sus patas traseras y rugir para asustarle. Y empieza a rugir, y el puma se va. Entonces parece que el osito le ha asustado, pero resulta que está el otro oso que le cuida justo detrás haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente el puma pues, se tienta un poco la ropa antes de atacar y se va, ¿no? Entonces, pues claro, eso pues, nos indica de alguna manera pues cómo pudo ser el primer encuentro, ¿no? Con el yaguareté. Pero claro, aquí ya tenemos el ectograma normal, ¿no? Ya sabemos cómo tenemos que actuar. Y si no actuamos bien, pues sí, nos puede hacer daño el yaguareté, ¿no? O sea, podemos ser dominados por el número en este caso. O devorados. O devorados, ¿no? Pues, entonces, pues diríase que ahí sí hay institucionalización. Pero claro, ese es el problema que no ha visto Álvaro González en la crítica, y es que el teriántropo pues ya no es religiosidad primaria, es religiosidad secundaria, porque ya los elementos de fantasía mitopoética ligados al lenguaje abstracto, doblemente articulado, que permite pues, una cierta separación, por así decir, de los hombres respecto a los animales, o sea, los hombres ya empiezan a clasificar las cosas y a distinguirlas, pues entonces ahí ya tenemos pues, una suerte de religiosidad secundaria. Eso no es el núcleo de la religión, esa es la cuestión. Entonces ese es el diagnóstico, diríamos, a grandes rasgos que realizó Borbón. Todavía se produjeron en el número 44 una serie de anotaciones breves de Álvaro González pues, a la respuesta de Bueno, que más o menos incidían en lo mismo, ¿no? Pues es una prueba de que en el fondo, pues en una polémica nunca vas a convencer a nadie, ¿no? Pues cada uno va a seguir en sus propias tesis, incluso pues ya con cierto cerrojo ideológico a veces, ¿no? De cerrazón, pero pues sirva de muestra pues esta polémica de cómo, por así decir, de cómo se produjeron pues, en su día las últimas discusiones sobre el animal divino, pues hace ya 11 años, ¿no? Sí. Entonces, lo que es esta lección 9, pues la podemos dar por concluida, y lo que vamos a hacer en la siguiente lección, en la lección 10 y última, es una recapitulación de todo el seminario. De alguna manera, pues para que se vean pues, lo que es la cronología de publicaciones y de polémicas, y algunas conclusiones interesantes sobre la religiosidad en la humanidad de los 7.000 millones en la actualidad.